bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es la destacada bióloga Juliana Viana. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas e Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Es experta en la Antártica e investigadora de varios núcleos milenios, así como también desarrolla varios proyectos Fondesit e INACH. Con ella vamos a hablar sobre cómo enfrentar el cambio climático, especialmente en la Antártica, y sobre su participación en el Congreso Futuro 2024. Juliana Viana, bienvenida a Influyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú has sido una participante muy destacada del Congreso de Futuro, en que hay una reflexión sobre justamente lo que viene. Y uno de los problemas más importantes que aqueja a la humanidad, no es ningún misterio, es el cambio climático o la catástrofe climática. Juliana, este ha sido el año más caluroso del que se tenga registro en la historia del mundo. ¿A qué se debe que se esté acelerando el cambio climático a un punto incluso mayor de lo que los mismos científicos habían podido prever? Bueno, infelizmente los gases de efecto invernadero siguen siendo emitidos, ¿cierto? Seguimos con una tasa creciente de gases, de emisión de gases, y además esos gases, obviamente, si cortamos las emisiones o disminuimos, igual va a estar en la atmósfera por un tiempo. Entonces, obviamente que eso tiene consecuencias importantes a nivel global. Y la Antártica tiene ese efecto acelerado frente a los polos, ¿cierto? A otras partes del planeta. Entonces, ya vemos cambios importantes en la oeste de la península antártica. Sí, porque de hecho tu trabajo principalmente está en investigar y documentar lo que está pasando en la Antártica, un ecosistema frágil y muy precioso, por supuesto, para toda la humanidad. Sí, tenemos el Tratado Antártico, ¿cierto?, de 1961, que es un territorio de investigación y paz. Mira, qué lindo eso, ¿no? Y por lo tanto ya estamos viendo efectos. Yo trabajo en Antártica más de 10 años, indo todos los veranos, trabajando con las colonias ahí, y nosotros ya vemos efectos importantes ahí. Ya vemos que hay un aumento de lluvia que afecta los pingüinos, hay unos cambios importantes, a veces en los hielos, por ejemplo. Às vezes cai neve antes de estabelecer los nidos, por ejemplo, de los pingüinos Adelie y Barbijo. Y en el oeste de la península se están viendo disminuciones importantes. Especies especialistas de krill, como el Adelie y el Barbijo, están disminuyendo. Otras especies, como el papúa, sí están expandiendo porque son más generalistas. Y año pasado vimos un retroceso importante en las plataformas de hielo sobre el mar, donde tiene el ciclo reproductivo ahí del pingüino emperador, ¿cierto? Que necesita, se reproduce encima de la plataforma de hielo y por lo tanto sus crías están ahí y necesita esa plataforma de hielo hasta el final de la temporada para las crías cambiar el plumaje e ir hacia el mar. Sí, o sea, está alterándose todo el ecosistema, bueno, de las especies que viven en la Antártica, particularmente de los pingüinos, ¿no?, que estás estudiando tú. Juliana, más allá de lo específico que tú estudias, que es muy importante, ¿cómo una científica como tú, una doctora en biología con tanta experiencia, una profesora, ve que frente a su vista está alterándose este ecosistema que cubre, que estudia, y que la humanidad, sabiendo todo lo que ya sabemos respecto del cambio climático, hace tantos años además que la ciencia está hablando y diciendo esto va a pasar, estos son los umbrales, y se traspasa un umbral tras otro umbral sin que realmente se ponga una decisión global para enfrentar esto, como sería cero emisiones, que hay que alcanzarla más o menos rápido. ¿Cómo lo vives tú como científica? Bueno, es súper difícil cambiar, ¿cierto?, los hábitos diarios y la rutina y la vida que llevamos hoy en día. Pero con los cambios que estamos viviendo ahora, que está afectando a las personas directamente, ¿cierto? Las personas, espero que reaccionen, ¿cierto? Y realmente está aumentando la concientización y las presiones sociales para que tengan cambios a nivel global, ¿cierto? Porque en verdad es un compromiso transgeneracional. Entonces, tenemos que pensar más allá de nuestra vida y hacer presiones para que hagan cambios. Y obviamente también instancias como esa de
que nosotros científicos podemos hablar y acercar la ciencia y lo que está pasando en áreas lejanas como Antártica a la sociedad es súper importante. Sí. Las personas, hablando de los estilos de vida, que es muy importante, ¿no? Más allá de lo que se define a nivel global o a nivel legal o estatal, también cada uno puede hacer y debe hacer ciertos cambios para poder evitar que esto siga avanzando. Pero también pasa que hay como un desánimo ambiental, como una fatiga ambiental, que varios expertos han diagnosticado en el sentido de que se ve como algo tan inabordable para las personas que dicen, bueno, ¿qué saco con hacer yo cambios en mi vida y a lo mejor, no sé, consumir menos, por ejemplo, usar más el transporte público, usar menos el auto, viajar menos en avión, reciclar más, en fin, todas las cosas que uno puede hacer, si al final que el planeta se descarbonice, ¿no? Y lleguemos a emisiones cero depende de la decisión no solo del gobierno del propio país, sino de grandes gobiernos y de países como China o India que no quieren tampoco evitar que su población tenga acceso a un consumo que no tienen hoy día y que ellos consideran que por qué los países desarrollados pueden tener ese nivel de consumo y no ellos, ¿no? Y por qué ellos van a pagar entonces el costo del cambio climático cuando fueron los otros países los que se industrializaron y entonces contaminaron, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra evitar esa fatiga, ese cansancio que hace que las personas finalmente digan, bueno, ya esto como que no tiene mucha solución? Sí, la inmovilización, ¿cierto?, frente a las noticias negativas es real y ojalá no ocurra. Yo creo que la presión social Chile ha demostrado que ha parado, né, proyectos grandes que ha tenido impacto grande, que podría haber tenido impactos grandes en el medio ambiente, y yo creo que la sociedad tiene ese poder. Entonces, yo creo que, y ya históricamente, ya tuvieron políticas internacionales, como por ejemplo las emisiones de gases que destruía el ozono, ¿cierto? Sí. Hubo toda una campaña global. Tuvo una campaña y tuvieron acuerdos internacionales y lo frenaron y lo retuvieron. Entonces, esas son noticias positivas y que realmente la sociedad puede tener un impacto grande en eso. Entonces, y en relación a obviamente, los países industrializados que tienen mayor emisión, yo creo que cada uno tiene que hacer su parte. Pero países como China están desarrollando mucha tecnología y están cambiando. Hoy día tienen una industria de autos eléctricos importantes y están frenando sus emisiones, están estancando sus emisiones. Entonces, hay que tener esa visión de que la sociedad tiene un poder grande y obviamente otro poder grande es la votación, ¿cierto? Votar para candidatos que realmente tienen políticas ambientales y que quieran hacer cambios, porque políticos que desacreditan o no toman medidas para el cambio climático o para el medio ambiente, eso genera un retroceso. Y nosotros ya no tenemos tiempo a perder, ¿cierto? Sí. Entonces eso es súper importante. Justamente eso te quería preguntar, Juliana, porque uno de los riesgos respecto del combate al cambio climático justamente son estos líderes negacionistas climáticos. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una probabilidad bastante alta de que Donald Trump sea el nuevo presidente. Él sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París y siendo un actor tan relevante Estados Unidos en el combate al cambio climático, la verdad es que sin esa decisión de Estados Unidos, eso pone en riesgo todas las medidas de descarbonización del planeta. En Brasil, tú llevas 20 años en Chile, pero eres evidentemente brasilera. Sí, Bolsonaro tuvo unas políticas que fueron muy dañinas para el Amazonas y para todas las metas de Brasil respecto del tema ambiental. Sí. Y liderazgos de ese tipo están surgiendo en distintas partes del planeta con una agenda más o menos similar, ¿no? Como contra estos grandes acuerdos climáticos y poniendo en duda que el cambio climático sea originado por el hombre o por la humanidad más bien, y también que haya que tomarlo como una agenda política de la mayor importancia. Claro. ¿Cómo ves esa situación tú? Y me pregunto también cómo tus colegas lo vivieron en Brasil cuando apareció Bolsonaro y me imagino retrocedió en todo lo que habían avanzado. Bueno, tanto cuando Trump ganó como Bolsonaro, todos mis colegas estaban deprimidos, ¿cierto? Estábamos bien impactados y tristes porque sabíamos lo que venía. Yo creo que parte por la concientización social y infelizmente, o sea, yo trabajo en biodiversidad, sabemos el impacto grande que tiene la biodiversidad y yo creo que hay que conservar la biodiversidad más allá de los servicios ecosistémicos que fornece el hombre, que nosotros dependemos de esa biodiversidad, pero por su valor intrínseco. Pero infelizmente las personas
tiene que tener la conciencia mayor de que todas las acciones, todo eso, elegir esos candidatos, tiene un impacto directo en sus vidas. E, infelizmente, sabemos que personas más pobres, que viven en áreas de riesgo, y como en Brasil se ve lluvias intensas cada vez más frecuentes, y se desaba cerros con casas y todo, y tiene un impacto directo en la vida de esas personas, y también de las mujeres, ¿cierto? Los estratos sociales más débiles. Entonces, es súper importante que va muy de la mano lo cultural, lo social y lo ambiental. Entonces, es muy importante instancias de concientización de la sociedad de lo que está pasando. Yo creo que hoy día se ve todos los días en las noticias los eventos extremos climáticos en todo el mundo. Entonces, espero que eso tenga un impacto en la vida de las personas y la conciencia a la hora de votar. Sí. Y obviamente, infelizmente, también tiene lo que vemos de noticias que son falsas en las redes sociales, y eso también debe haber un mayor control, ¿cierto? En términos de gobierno, de controlar noticias y diseminación de noticias falsas. Pero nosotros no tenemos tiempo a perder. Normalmente cuando me preguntan si resiste el cambio climático, yo digo, yo no voy a entrar ahí, porque es una pérdida de tiempo, porque eso ya está muy probado, tenemos que partir de ahí para adelante, qué hacemos y cómo hacemos, y tomar acciones ya. Sí, interesante, Juliana, lo que planteas tú, además de cómo empieza a haber una intersección entre distintos problemas sociales y el cambio climático o la catástrofe climática. Como decías tú, algo que se pronostica que ya pasa y va a empezar a pasar masivamente son migraciones relacionadas con el cambio climático. Sabemos que la migración hoy día es un tema muy grave, hay crisis humanitarias en muchos lugares del mundo por eso, de personas que no pueden vivir donde están y tienen que irse a otro lado, y también es una agenda política, justamente capturada también por personas que promueven la xenofobia, por ejemplo, o porque afecta que lleguen migrantes a un país y en el fondo haya otras personas que puedan sentir que están cambiando sus costumbres o que simplemente no hay servicios suficientes para proveerles. Entonces está por un lado la migración climática y por el otro lo que planteabas tú, de que también hay estudios que muestran cómo las mujeres están siendo las más afectadas por el cambio climático y lo serán de aquí en adelante. ¿Por qué? Bueno, en todo el mundo las mujeres ya tienen cierta desigualdad de salario, de equidad de género en el trabajo y todo eso. Entonces son un estrato social muy débil. Yo quería asociar ese tema de las migraciones y el cambio climático, el que mencionaste, con el tema de que somos ya más de 8.000 millones de personas. Entonces, como mencionaste antes, los cambios que debemos hacer, nosotros claramente tenemos que cambiar, ¿cierto? La tecnología, personalmente las políticas públicas, pero también hay que tener políticas en ese sentido, de natalidad. O sea, hay países que ya tienen, o sea, desincentivos, ¿cierto?, a tener más hijos, y nosotros también no podemos seguir siendo más en el planeta. Claro, y ahora, las mujeres, sí. volviendo a las mujeres es que cargan con eso, ¿cierto? Con los hijos, con la sociedad, y que hay un impacto importante en su modo de vida. O sea, sabemos que el cambio climático va a generar más sequías, va a generar cambios climáticos extremos y va a impactar los ambientes costeros, aumento del nivel del mar, va a disminuir muchas veces la biodiversidad, la productividad primaria y el alimento. Por ejemplo, el cambio climático aumenta la acidificación de los océanos, por ejemplo, animales con conchas como los moluscos, ¿cierto? Se van a desaparecer, y eso tiene una serie de implicancias, ¿cierto?, en la biodiversidad, que va a tener un impacto en la sociedad y directamente, obviamente, en las mujeres. Sí, es muy interesante el punto. Ahora, la natalidad ha ido bajando en los países desarrollados y de hecho Chile tiene hoy día una tasa de natalidad de 1,3 hijos por mujer, que es muy bajo y que está muy bajo la tasa de reemplazo, que es 2,1. Entonces, ¿cómo se puede hacer una política de control de la natalidad en los países que están las personas teniendo muchos hijos, pero no afectar las sociedades donde hay menos, porque también eso podría producir unas sociedades donde haya mucha gente mayor y muy poca gente joven, que también enfrentan otra gran ola de problemas con lo que pasa a Japón, por ejemplo? Bueno, claro, yo soy bióloga, mi tema es más biodiversidad, pero obviamente o sea, hay que cambiar la economía, ¿cierto? Hay que hacer un desarrollo sustentable y hay que pensar una nueva forma de vivir, ¿cierto? Y una economía sustentable,
porque já não podemos seguir vivendo como vivíamos antes. Então, é um cambio cultural. Então, obviamente, não há que pensar. Obviamente, eu vi entrevistas anteriores que hablaba de la baja natalidad y salían los economistas, que yo digo que un poco economista del pasado, diciendo sobre realmente la jubilación y temas como esos. Pero hay que hacer un cambio completo de la forma de vivir de la sociedad. Sí. Juliana, hablemos de tu área de estudio, que eres muy destacada estudiando la Antártica, lo que pasa en ese ecosistema. ¿Qué cambios, tú decías, estamos viendo ya cómo se alteran los lugares donde nidifican los pingüinos, por ejemplo, y también donde otros lugares se van derritiendo, para decirlo en lenguaje simple, ¿no? O donde hay lluvia cuando debía haber habido nieve. De todo lo que has visto tú allí, ¿qué es lo que más te ha impactado? Y también te quiero preguntar si mostrar la belleza de la Antártica, por ejemplo, de este lugar, tanto las especies animales que viven ahí como este paisaje maravilloso, a través del turismo, como hay cruceros de turismo que van, ¿ayuda a proteger eso? ¿Ayuda a combatir el cambio climático y sus efectos? ¿O degrada y también entonces es un problema adicional? Bueno, sí, mi área de investigación, yo utilizo la genómica, ¿cierto? La genética como herramienta para saber procesos evolutivos del pasado, de especies como pingüinos y otros vertebrados, y también ver cómo esas especies van a responder al cambio climático y cómo van a comportarse hacia el futuro. Entonces, usamos también herramientas como ecológicas, como utilizar transmisores satelitales para ver a las áreas que los pingüinos utilizan, que también, además, esas especies se alimentan de krill y nosotros estamos competindo, además, con el krill. O sea, el krill está disminuyendo con las plataformas de hielo, porque el ciclo reproductivo del krill es debajo de las plataformas de hielo sobre el mar. Y además, el hombre extrae krill en la Antártica. O sea, entonces, toda esa información ayuda a crear áreas protegidas y delimitar eso. Claramente, hay turismo en Antártica, es importante visibilizar la fauna nativa, todo lo que está pasando en Antártica, pero el turismo también es súper regulado. Ahora tenemos un tema importante con la influenza aviar, que mató muchísimas aves en la costa de Chile y Perú, y ahora está llegando a Antártica, probablemente ya está, ya encontramos ahora en el verano una colonia con muchas escuas, que son las aves cafés que se alimentan de los pingüinos muertas, y probablemente influenza. Nosotros estamos analizando ahora esas muestras. Entonces hay una regulamentación muy grande del turismo. Por ejemplo, en ese minuto no pueden colocar nada en el piso, todo tiene que ser súper esterilizado, las botas, cuidado para no introducir especies nuevas en Antártica. Ahora, obviamente, con el cambio climático, la expectativa es que aumente la vegetación y que quizás lleguen nuevas especies a Antártica. Entonces, hay que prevenir eso, porque obviamente puede depredar especies nativas, competir con especies nativas. Entonces, hay una regulamentación muy grande y normalmente el turista que llega a Antártica tiene una conciencia ambiental grande, ¿cierto? Sí. Personas que quieren ir a áreas remotas como Antártica a visitar. Y realmente impactante, así, tú llegas a Antártica, tú ves animales que no tienen miedo del hombre, ¿cierto? Como aquí en la costa de Chile, que tú ves, tú se acerca a un animal, ellos salen en toda parte del mundo, ¿cierto? Allá los animales no tienen miedo del hombre, lo que es muy importante, claro, muy impactante eso y muy bonito. Claro, porque es como un santuario, ¿no? En que está todo protegido y deben estar claros de que no hay depredadores, ni animales, ni humanos sobre ellos. Es interesante eso que plantea Juliana, porque uno se empieza a imaginar la Antártica con otra vegetación, dices tú, quizás van a llegar otras especies. Es como que hay que pensar que la Antártica de aquí a un plazo va a ser muy distinta de la que es hoy día, así como va el avance del cambio climático, o sea, con un paisaje, no el que todos tenemos en nuestra mente, blanco, inmaculado y solitario. Sí, así es. Las proyecciones para el cambio climático en Antártica muestran que van a aumentar la vegetación, ¿cierto? En varias áreas ya está aumentando. Pero infelizmente el problema es la extinción de especies, ¿cierto? La extinción de especies es para siempre. Y hay especies que están en alto riesgo. Ahí en la península, por ejemplo, está restringido la península. Hay una otra isla, Bouvet,
el pingüino barbijo. Es una especie que está solo en esa región y está decreciendo rápidamente con la disminución del krill. Entonces, esos cambios, ¿cierto? La llegada de posibles depredadores como un cangrejo que si llega va a depredar especies marinas antárticas. Entonces, esos cambios están ocurriendo muy rápidos y por lo tanto lo miedo es que las especies no pueden responder a la misma velocidad a esos cambios ambientales. Sí. Entonces, hay diferentes proyecciones de aumento de lluvia, disminución de las plataformas de hielo, aumento de la acidificación. Entonces, son factores que va a cambiar completamente el paisaje antártico. Juliana, y una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ves a Chile dentro de todo este desafío del cambio climático? Por un lado, hemos tenido buenas noticias este año en que Chile ha sobrepasado sus metas de descarbonización, o sea, ha cumplido más aún de lo que se había planteado. Sabemos que tenemos la posibilidad de desarrollar litio, hidrógeno verde, que son elementos fundamentales para la transición energética que necesita el planeta. Y vemos también un gobierno que está comprometido, un gobierno ecológico, ¿no? El primer gobierno ecológico de nuestra historia. ¿Qué es lo que Chile debiera hacer prioritariamente de aquí en adelante, teniendo ya estas ventajas sobre sí? Bueno, Chile va por un muy buen camino. Como dijiste, es un país, gobierno súper comprometido con el cambio climático y con la investigación antártica también. Es súper importante tener investigadores que trabajan en el área activamente, como la Maísa Rojas como ministra y liderando ese proceso. Y obviamente están aumentando mayor fuente de emisión de carbono en Chile, es prácticamente, históricamente, la generación de energía. Y eso está cambiando, ¿cierto? La generación de energía como solar, eólica, ha aumentado y eso tiene impacto a nivel global y obviamente Antártica. Pero es súper importante también seguir las investigaciones en biodiversidad y los impactos del cambio climático en el territorio chileno y Antártica. Y Chile tiene un liderazgo mundial en investigación en Antártica y también tiene una súper buena noticia que tiene proyectos hay equidad de género en liderazgo de proyectos en investigación antártica. Claro. Entonces, y como decías tú, una larga tradición con el INACH de hacer investigación y estudios allí. Sí, y ahora, bueno, ahí hay muchos proyectos grandes colaborativos, como yo soy parte del Instituto Milenio de Biodiversidad Antártica y Subantártica, y también el Instituto Milenio de Centro de Regulación de Genoma, que trabajamos aspectos genómicos, y tiene un grupo de investigadores trabajando no solo en ciencia, pero también en políticas públicas, como tiene un abogado que trabaja con leyes en Antártica. Entonces, es un importante grupo de investigadores que pueden apoyar en ese cambio, en ese proceso, y sugerir también políticas públicas al gobierno, a las autoridades. Juliana Viana, muchas gracias por esta conversación acá en Influyentes. Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y vamos a una pequeña pausa y mientras tanto les cuento que nuestro siguiente invitado es el antropólogo Pablo Ortúzar. Él es investigador del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, y su nuevo libro se llama Sueños de Cartón. Es un ensayo sobre las fallas de la educación chilena, especialmente la universitaria. Espérenos.